para resumir lo más relevante del día. Desde la 103.3 FM y tele13radio.cl. Aquí parte Conexión Tele 13. Aquí parte Conexión Tele 13 en un hecho inédito a las 17:59. Nunca habíamos empezado este bloque tan temprano. Va a llover. Es verdad. ¿Va a llover? Buenas tardes, Ramón Ulloa. Muy buenas tardes, Angélica, queridos amigos, bienvenidos. ¿Y qué tenemos para hoy? Muchas cosas. A ver. Cosas que continúan, cosas que siguen en la palestra. Sí, digamos no. que Santiago tiene 15 grados a esta hora de la tarde para completar la ¿Y va a información. llover de verdad? Se ¿Va a caer agua? supone que... Pero no, acá. Pero el domingo. Sí, se supone que ya. sea el fin de semana. Ya. Y hacemos conexión con las coordinaciones del gobierno a raíz del caso de niños y adolescentes haitianos que ingresaron de forma masiva en vuelos charter y cuyo paradero es desconocido. Estaremos comentando también la detención de 5 militares bolivianos en Colchane. Carabineros incautó un vehículo militar sin placa patente, 5 pistolas, un fusil de guerra y una granada de mano. Y también vamos a hacer una actualización de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau. Frente al libelo, el Partido de la Gente aún no ha decidido si dar o no libertad de acción a sus diputados. Y finalmente tenemos comprometida una entrevista con María José Naudón, presidenta de la Comisión Asesora Presidencial del Plan Chile Renace para combatir la crisis de natalidad. O más corto, la Comisión Nodón. Ha nacido la Comisión Nodón. Mira. Sí. Qué bien, ¿eh? Así que no viene en calidad de panelista hoy día, viene en calidad de presidenta, María Muy José bien. Nodón. Así comienza Conexión Tele 13. Moviliza a tu empresa con los arriendos mensuales de Mita. Engie, liderando la transformación energética de Chile. Claro Empresas, por ti cada día mejor. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Smart Kaufman, #5, aventurero y vanguardista. Con Mercado Pago tu negocio se reinventa. Tech, en el mundo de la minería el mundo debe estar primero. Clínica Santa María llegó a los dominicos. Y Arauco, lo bueno de ser renovables. Presentan Conexión Tele 13. Y vamos con el tema del día, que ya a esta altura parece más el tema de la semana. El caso de los niños haitianos. El presidente José Antonio Kast convocó a los líderes de los 3 poderes del Estado para coordinar la búsqueda de estos niños que ingresaron al país bajo procesos que han sido cuestionados. Y en paralelo, el Ejecutivo formó una fuerza de tarea interministerial para articular los esfuerzos que permitan ubicar a los menores. O sea, para que pase lo que no pasó, que es que los distintos organismos conversen y compartan información. Y para contarnos más de todo esto está esta tarde nuevamente Anita Rojas aquí. Hola Angélica, hola Ramón. El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Taller, declaró hoy en Mesa Central que bajo ningún caso hubo un componente ideológico detrás de las visas para niños haitianos. Además, el miembro del Frente Amplio pidió seriedad y racionalidad en el debate público. Siento que el debate está un poco, digamos, no solo desordenado, sino que está un poco con falta de templanza y con falta de racionalidad, ¿ya? Y es preocupante puesto que estamos ante un tema que es muy complejo y que requiere de la máxima racionalidad y rigor en lo que se dice y se hace. Las alertas sobre este caso se encendieron tras conocerse los preinformes de Contraloría. El ente fiscalizador reveló que 12 adultos ingresaron a Chile con 486 niños y adolescentes en más de 60 vuelos, destacando el caso extremo de un solo ciudadano que introdujo a 130 menores al país y a los cuales se les perdió el rastro. En tanto, la aerolínea dominicana Arajet respondió al oficio emitido por Taller, que la acusaba de transportar pasajeros sin los requisitos legales. Mediante una declaración, la empresa aseguró operar bajo el marco legal chileno, negó haber realizado vuelos charter directos entre Puerto Príncipe y Santiago y se mostró dispuesta a colaborar con las investigaciones. El tema solamente crece y no terminan de despejarse las dudas. De allí entonces a que la respuesta del gobierno haya sido la creación de esta fuerza de tarea que fue anunciada esta mañana, encabezado por la ministra Wolf, y un trabajo interministerial que abarca
varias reparticiones públicas, varias secretarías de Estado, que tiene con el fin único de dar con el paradero de estos menores. Lo que dijo el señor Taller esta mañana en conversación con Iván Valenzuela aquí en la radio, bueno, ha generado un montón de reacciones, porque no dejan de ser, por decirlo de alguna manera, desafortunadas, creo yo, las declaraciones, en la calificación que hace de los hechos. Yo sé que en la entrevista mayor, escuchándola completa, hay matices, porque además, a mí también, como te contaba ayer, sí, pues tú lo habías entrevistado cuando recién apareció el caso. Y dentro de esa conversación global, él parte siempre diciendo que esto es un caso muy grave, que tiene que investigarse, etcétera, 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 etcétera. Pero cuando señala que aquí el debate ha estado desordenado, que falta templanza, racionalidad, como que se ha exagerado sobre el hecho, evidentemente que va a ser objeto de críticas, porque además él está directamente involucrado en estos hechos en el sentido de la responsabilidad que tenía como director nacional de migraciones en su momento. Él, ya lo explicábamos en el día de ayer, ha dado un montón de argumentos para señalar y para garantizar que los documentos que él firmó para autorizar visas de reunificación familiar estuvieron todos los datos chequeados. Y que cuando ha salido este tema, como le preguntó Iván también esta mañana nuevamente, respecto de un memorándum que flexibilizó los requisitos para poder entrar, no los requisitos, sino que, bueno, sí, los requisitos, sí, que es la legalización de los documentos en Haití, ha señalado que eso se hizo porque, en definitiva, no se podía pedir un papel imposible de tener, porque el consulado ya no estaba funcionando como tal. Si no estaba funcionando como tal, no podía certificar los documentos en Haití y por lo tanto entonces se obvió ese trámite para que el objetivo, el trámite no fuese imposible de hacer. Ahora, dicho eso, puede parecer como de una, yo lo voy a calificar como de una ingenuidad, porque él señala, por lo menos a mí me dijo en la entrevista que tuvo conmigo, que él podía garantizar que el servicio y los funcionarios del Servicio Nacional de Migraciones en Chile tenían la capacidad absoluta y estaban entrenados para detectar documentos que fueran falsos, independiente de que pasen por la legalización de algún consulado, que ellos tenían su propia metodología y entrenamiento para poder darse cuenta, y que de hecho muchos que venían con el, ¿cómo se le llama? Apostillado, así se le llama, apostillado, es decir, con el ticket como del consulado. Claro, que en el fondo dice este documento es legal o fue aprobado. Habían sido rechazados después de aquí, porque se habían revisado y no estaba bien, lo que me genera una cuestión de inmediato. Si acá lo rechazan, luego de ser apostillado por un consulado afuera, quiere decir que el consulado no está haciendo su trabajo. Segundo, la capacidad que tiene nuestro país desde acá para certificar la veracidad de un documento emitido en un país donde las cosas no funcionan, como Haití, me parece... Era precisamente lo que justificaba que se les pidiera menos requisitos, porque nada estaba funcionando. Me parece impresionante, pero perdón que uno pueda al menos dudar de que ello pueda ser así. ¿Qué confiabilidad puede tener uno respecto de los documentos que se emiten en un país como Haití? Con todo el respeto que me merece Haití. Pero estamos hablando y todos sabemos que Haití se ha calificado como un estado fallido, donde no se puede tener esa confianza de las instituciones porque realmente no funcionan y porque, además, para cerrar solamente este tema, todos sabemos que hay denuncias en otros países relacionados precisamente con esta situación de Haití y más o menos una situación como la que se está descubriendo ahora en Chile, o denunciando, mejor dicho. Bueno, también se han levantado alertas en otros países. Entonces, la capacidad para poder certificar eso y el hecho de que a posterior a esa flexibilización la cantidad de vuelos y la cantidad de niños que comenzaron a llegar se hubiese incrementado, hace legítimamente pensar de si ese instrumento válido de reunificación familiar pudo haber sido usado por otras personas para poder hacer otro tipo de cosas. Bueno, acá está, como está lleno de preguntas sobre cómo funcionaron las
instituciones y organismos del Estado. Es precisamente que hoy día el presidente Kast convocó por primera vez a los 3 poderes del Estado. Es primera vez que lo hace. Los convocó en La Moneda, representantes del Poder Legislativo, del Poder Judicial y del Gobierno. Había varios ministros. Y entonces ahí, entre otras cosas, también estaba representante de la Contraloría. Estaba el subcontralor Merino, porque la Contralora Dorothy Pérez no está en Chile. Y ahí, entre las cosas que dijo, es que el informe final, porque todo esto, que de lo que hemos estado hablando, es a raíz de la publicación de este preinforme, de este borrador de informe que hizo la Contraloría, precisamente para ver cómo estaban funcionando las instituciones en relación a este tema. Y que el informe final, que es donde se fue a buscar, a hacerle las preguntas pertinentes a los distintos organismos, bueno, se va a entregar la próxima semana. Eso se va a conocer la próxima semana y entonces, bueno, desde el Poder Legislativo ya los parlamentarios anuncian proyectos o impulsar, o sea, como pedirle urgencia al gobierno en proyectos que tienen que ver con la regulación de la migración, pero también se creó esta fuerza de tarea, como la llamaron, a cargo de la ministra Wolf, la ministra de Desarrollo Social, para compartir información, para ir en busca de las respuestas que hoy día están fallando y que están faltando, porque está lleno de preguntas. Está lleno de preguntas. Que por qué se flexibilizó el ingreso, o sea, por qué se pidieron menos papeles. Por otra parte, Luis Eduardo Taller decía hoy día en la mañana que desde el propio Congreso habían pedido a través de una resolución que eso ocurriera, pero no se trataba exactamente de lo mismo, sino que era que se flexibilizaran algunos trámites burocráticos que tienen que hacer los inmigrantes haitianos acá en Chile, que les estaba costando mucho regularizar o hacer una serie de trámites, precisamente porque por la situación que estaban en su país. Entonces, hay harta confusión, hay hartas preguntas, también hay hartos juicios que se han hecho tajantemente sin tener todos los antecedentes, hay que tener cuidado con eso también. Hay que tener cuidado porque y hay que esperar el resultado de la investigación por 2 cuestiones. Una, yo creo que hay una confusión en los dichos, tal vez hay matices o hay intereses en generar ciertas cosas también desde un punto de vista político. Sí, porque hay una dimensión política también, esto ocurrió en el gobierno pasado. De decir, ¿cómo a nadie se le pudo haber dado cuenta o haberle llamado la atención de que una persona entraba con un montón de niños y no tiene vinculación sanguínea? Como señalándose de que el solo hecho de que una persona entrase con muchos niños sin vinculación sanguínea ya es un delito. Y eso hay que decirlo, que le puede a uno llamar la atención perfectamente, pero no es delito, siempre y cuando venga con los papeles en orden. Uno puede entregar la potestad de que otro adulto responsable lo ingrese. Ya, ahora viene, claro, no es que yo sea ingenuo, pero dice, pero ya, ok, en el registro aparece una persona que trae no sé cuántos niños, hay otro que aparece como 12 veces y que trae un montón de niños. Entonces, o es muy buena onda, o es de una ONG, o le están pagando para eso. Ese es el punto. Y bueno, ¿le están pagando para eso? Claro que le pagan para eso. ¿Quién le está pagando? Existían agencias. Ayer en Tele 13 mostrábamos agencias que han sido investigadas y que reconocen haber hecho ese trámite contra prestación. ¿Eso es tráfico? No es y eso es lo que hay que determinar. Bueno, que depende de lo que está detrás, porque lo hablamos ayer. La situación, y lo hemos vuelto a decir, en Haití es muy complicada y en el año 2024 estuvo en su peor momento, por eso que también no había consulado de Chile. Entonces, ¿puede ser que familias quisieran no sacar a sus niños de ahí? Puede ser. Cobraban 2,7 millones de pesos por traerlo. Hoy día tenemos una segunda parte del reportaje de Tele 13 donde le va a quedar más claro. Ya. Y en donde también ustedes van a poder observar que de la lista de los que aparecen como no ubicables, ya hay algunos ubicables. ¿Y dónde están? Ve a Tele 13. Adelanta un poco. Porque pero están y hay ¿están donde deberían estar? ¿Sí? ¿O están donde no tienen que estar? Algunos se movieron, se cambiaron de casa, ya, pero por eso están con fueron su familia. a tocar en la puerta y no lo encontraron. Pero había que ir a tocar a otra puerta para ver que se habían cambiado de Porque domicilio. efectivamente en el preinforme aparece 20 niños, o sea, 20 familias no fueron encontradas porque dicen que se cambiaron de casa. Hay otros que definitivamente todavía no se encuentran, pero evidentemente que hay que hacer un trabajo de búsqueda más exhaustivo. Un reportero periodístico, un equipo de investigación en 1, 2, 3 días no puede hacer la fuerza de tarea que tiene todo el poder del Estado. Eso es el punto. Por lo tanto, hay que esperar ese trabajo para ver que todos aparezcan y que haya una respuesta.
Y con esto termino. Si en el mejor de los casos, y ojalá así fuera, se encontrara a todos los niños y esto fuese un desorden administrativo, vaya que desorden administrativo, quedan un montón de cosas que resolver. Como por ejemplo a la respuesta original. Usted sabía entonces, de acuerdo a estos antecedentes, todo el mundo sabía que habían agencias que estaban así y no hicieron nada. No me digan que no sabían, porque sí sabían. No digan que no le llamaron la atención. Le llamó la atención, pero consideraron que era normal que alguien cobrara por eso. Esto yo lo asimilo a lo siguiente. Cuando hay una necesidad, se forma de inmediato una oportunidad de negocio. A los inmigrantes, haitianos especialmente, ¿cuántas veces los hemos encontrado que le cobran 200.000 pesos por un pedazo de pieza, todo amontonado, 10 en una habitación y le cobran 200 lucas cada uno porque no tienen dónde quedarse? Inescrupulosos que cobran para que ellos puedan mantenerse de una manera incluso irregular en nuestro país. Por lo tanto, desde el punto de vista moral, tal vez uno podría tener, adelantándose a aquello, siendo con todos los resguardos, de que también suena raro que una persona que tiene esa necesidad de reunificarse, la verdadera y legítima, de alguien que está acá, que presenta sus papeles, que ya tiene residencia temporal, que puede acreditar ingresos en nuestro país y que puede mostrar certificados que lo ligan con alguien, traer a su hijo que no lo ha visto en 4 o 5 años, traerlo y reunificarlo acá. Si a mí, padre, me dicen, estoy en esa condición y me cobran 2 millones de pesos, créeme, y esto lo entenderá cualquier padre, que si me cobran 3 o me cobran 4, me consigo la plata para traerlo. Y que alguien me lo traiga. Entonces hay una cuestión allí de quién hace el negocio. Y si eso le llamó la atención, aunque no sea ilegal eso, pero si alguien le llamó la atención y no hizo nada, ni siquiera lo investigó, para que eventualmente el mecanismo no haya sido usado para pasar otras cosas entre medio, bueno, eso es la explicación que tiene que darse de luego de lo primero, que es encontrar a los que no sabemos dónde están. Conexión Tele 13. Ya. Hay más cosas, por supuesto que hay más cosas. La ministra de Salud, Maí Chomalí, anunció que el gobierno pondrá una urgencia legislativa a proyectos de fertilidad y asegurará el acceso equitativo a la información. Esto en el marco de las bajas cifras de natalidad registradas en el país. La titular del MinSal sostuvo que el Ejecutivo impulsará estas medidas desde la prevención y la educación para abordar un problema que ha ido al alza. A su vez, la jefa de la cartera afirmó que las mujeres y las familias deben contar con acceso a educación de calidad que les permita tomar decisiones informadas. Por su parte, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, acompañó a la ministra durante el anuncio y declaró que la crisis de natalidad exige abordar la infertilidad y avanzar en el acceso a tratamientos. En ese contexto, el presidente José Antonio Kast anunció la comisión asesora del Plan Chile Renace, aseverando que Chile debe proyectarse como un pionero en materia de fertilidad, pero que es algo que no se resuelve de la noche a la mañana. Creemos, como dijo la ministra, firmemente en la libertad. Esto no es una imposición, es darle oportunidades a las personas para que puedan elegir una opción de vida. Se trata más bien de que quien quiera tener hijos pueda hacerlo, de que nadie se quede sin vivir una maravillosa etapa de su vida, como es la maternidad o la paternidad. Y esto sin miedo al futuro, sin esa incerteza que aprieta el corazón de muchos jóvenes hoy día. Bueno, esto es algo que vamos a estar conversando más a fondo con María José Nodón, que es la presidenta de esta comisión que está impulsando el gobierno con expertos precisamente para buscar políticas públicas para resolver o evitar que se agrave esta situación, la caída en la tasa de natalidad que estamos viviendo desde hace un tiempo en Chile y que se ha ido agravando. Pero, bueno, están en primeras medidas ponerle urgencia a proyectos que se están discutiendo precisamente para la promoción de la fertilidad, para para ayudar a las personas que tienen infertilidad, pero son más bien proyectos que apuntan a dar información en temas de fertilidad e infertilidad, porque también hay una gran duda, ¿se van a impulsar proyectos que amplíen el acceso de las personas a tratamientos de infertilidad? Que es un tema, porque es un asunto. Hay gente que quiere tener hijos y no puede, y entre otras cosas, le cuesta mucho acceder a tratamientos de infertilidad porque son muy caros, puede costar 5 millones de pesos una ronda de un tratamiento y nada garantiza que vaya a ser efectivo la primera vez.
Entonces también ahí hay algo, lo que pasa es que ahí también hay más preguntas de carácter religioso, porque no todos los tratamientos de infertilidad son bien vistos por ejemplo, las iglesias. Entonces hay dudas, pero eso es una medida bien concreta. Los especialistas en esta materia... Tú estuviste conversando con Fernando Segers, que es uno de los pioneros acá en Chile en tratamientos de infertilidad. Y él resumía lo que tú decías en una frase, ¿no? Decía, si en un país que tiene una muy baja natalidad, que es preocupante, partamos también por privilegiar y ayudar a aquellos que sí quieren tener hijos. Porque después, cuando hablemos con María José Naudón, tengo algunos datos de la SEP respecto de la natalidad. Sí, pues la SEP le dedicó un capítulo a este tema, súper interesante muy la pregunta. Interesante. Por ejemplo, porque vemos que no son solo cosas económicas. Solo uno para dejarlo ahí enganchado para la conversación que vamos a tener. Tener hijos restringe las posibilidades de trabajo y la carrera de sus padres. Esa es la pregunta. ¿Cuán de acuerdo está usted en esto? ¿Cuándo de acuerdo está en esto? Bueno, tú sabes que en abril del 2012, 29% respondía positivamente a eso. Sí, o sea, tener hijos restringe la posibilidad de trabajo y la carrera de los padres. En mayo del 2026, ese 29% es de un 46%. O sea, subió 17 puntos esa sola razón. Entonces, hay muchas otras consideraciones que tener en cuenta también, más allá solamente de los tratamientos por de eso fertilidad. Impresiona tanto que sigamos discutiendo el tema de salud universal, que no es un tema nuevo, que lleva 12 años en el Congreso y que no haya podido salir. Ahora pareciera que podría avanzarse y que potencialmente, o sea, que la discusión se retoma ahora que el gobierno hizo una indicación sustitutiva, pero es increíble que estemos hablando por un lado de lo muy preocupados que estamos por la crisis de la natalidad y de que llevamos 12 años discutiendo un proyecto de esa laguna que precisamente no es un tema solamente del empleo femenino, sino que también es de las oportunidades que tienen las mujeres de ser madres y al mismo tiempo trabajar y poder aportar en su familia. Bueno, es un tema que vamos a retomar en poquito de rato más. En Conexión Tele 13, la conversación del día. Y acá tenemos otro tema que no nos ha dejado descansar en los últimos días. Este jueves se realizó la 5ª sesión de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, donde el actual director de presupuestos, José Pablo Gómez, expuso sobre la situación fiscal actual del país. El líder de la DIPRES manifestó que el organismo está llevando a cabo una investigación sumaria respecto a los hallazgos y discrepancias del informe fiscal del primer trimestre de 2026, pues no están claras aún las causas ni los responsables. Al final la sesión en la Cámara de Diputados, el abogado defensor de Grau, Patricio Zapata, sostuvo que el testimonio de la DIPRES es extremadamente útil para ratificar su línea de defensa. De sus palabras se deduce que pueden existir y que existen distintas apreciaciones sobre la consistencia de los datos que contienen ciertos informes emitidos en el gobierno del presidente Boric. Pero él ha descartado expresamente que el informe acuse a alguien. Ha descartado que del informe pueda deducirse que ha habido alguna intencionalidad. De hecho, ha señalado que se pidió una investigación para determinar cuál es la causa de estas pretendidas inconsistencias. A la espera de que la comisión revisora emita su informe, cuya votación se proyecta para el próximo lunes, el Partido de la Gente sigue debatiendo en cómo votar el libelo cuando sea discutido en sala. En conversación con Radio 13C, el diputado Juan Marcelo Valenzuela, jefe de bancada del PDG, planteó que aún no han decidido si dar libertad de acción a sus parlamentarios o votar alineados. Hoy día hay dos caminos que todavía no están resueltos, dos caminos posibles. Uno puede ser que todos votemos alineados a favor de la acusación y el segundo camino es que efectivamente demos libertad de acción. Y esto porque hay legítimas dudas a propósito del debate público, porque claro, por un lado hay una argumentación de que qué tan complicado es el hecho de que hagamos una acusación constitucional por el hecho de equivocarse en el tema de las proyecciones. Ya, lo hemos hablado muchas veces y al final ahí está como centrándose la discusión, ¿no? En o te creo o no te creo, tuviste intención o te equivocaste simplemente, y si las proyecciones a partir de datos que pueden ir cambiando en el tiempo son elementos suficientes como para levantar una acusación constitucional, que es algo grave, manifiestamente, de dejar de hacer algo o hacerlo derechamente mal y no cumplir tus funciones.
Alguien dirá, hice mis funciones, resulta que esto es variable y puede llevar a una diferencia en el tiempo cuando se hacen los cálculos, y eso está en el nudo del asunto. Vital lo del PDG. El PDG resuelve esto. Son 13 votos que son determinantes para tener la mayoría y pasar al Senado. Pero también hay otros actores que han aparecido. Porque, por ejemplo, el Partido Liberal, que tiene 3 diputados, están pidiéndole a su directiva libertad de acción. También. El Partido Liberal tendríamos a pensar que iba a votar en contra de esta acusación, desde la oposición. Bueno, aparentemente esos 3 diputados están con dudas, porque por algo están diciéndole a su directiva que les dé. Ahora, esta solicitud de libertad de acción habla bien de su disciplina, porque la verdad es que los partidos acá no dan órdenes de partido. Y se supone que cada parlamentario vota en conciencia con respecto a esto. O sea, cualquiera podría descolgarse y el partido no puede legalmente objetarle. Ya, tenemos el PDG que está, se supone que con duda. Hay 2 diputados de ese partido que firmaron la acusación. Javier Olivares y Patricio Brito. Y Pamela Giles ha dicho que la va a votar a favor también, si no me equivoco. Y RN está con libertad de acción y vamos viendo que se van moviendo las piezas. Hay varios diputados de RN que están manifestándose más bien que quieren votarla en contra, que tienen dudas, que no se han podido formar una convicción de que acá haya dolo. Entonces también ahí hay dudas. Ahora, todo pareciera indicar que incluso así estarían los votos para que avanzara hasta el Senado, porque acuérdense que finalmente acá el juez en una acusación constitucional, si es que avanza, si es que es aprobada por la Cámara de Diputados, los jueces son los senadores. Por eso, por estos días es difícil hablar con los senadores de este tema, porque no se pueden pronunciar. Si se pronuncian al respecto, después tienen que inhabilitarse. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, les ha ido bastante mal en la comisión revisora, esta comisión de 5 diputados, citando expertos. Ha ido el exministro Marcel, que ha tenido una defensa bastante como no solamente decidida, sino que activa, del exministro Nicolás Grau, que fue el ministro que lo sucedió en el cargo. Estuvo ayer en el Congreso, hoy día estuvo de nuevo, o sea, ha ido activamente. Pero, bueno, hoy día estuvo el director de presupuesto, pero en general la mayoría de los expertos a los que ha convocado la comisión revisora se han restado de ir. No han ido. Por distintos han dado, no pueden obligarlos tampoco. Entonces, la comisión revisora votaría su informe el próximo lunes. Y esto se estaría votando en la sala de la Cámara de Diputados el martes. Todo esto, además, justo cuando también se van a estar dando pasos decisivos en el proyecto de reconstrucción nacional, que se estaría votando la idea de legislar en la sala del Senado el miércoles. Así que todo calza. Van a estar todas las discusiones pasando la próxima semana. Sumando y sumando votos, ¿eh? ¿Cuánto será? ¿Qué margen habrá? ¿Estarán lo suficiente, que son 78, ¿no es cierto? Porque, sí, 78, porque necesita ese quórum. 78 para poder avanzar hacia el Senado. Estos últimos días va a ser lleno de telefonazos, diciendo, ¿está o no está? Dedito arriba o dedito abajo. Claro. El problema es que algunos dicen sí, después... Yo tengo mis dudas, por ejemplo, con el Partido de la Gente, porque ellos dicen que van a votar en bloque, pero si es que van a votar, o sea, estaban ahora con la duda con la libertad de acción, porque si dicen que van a votar en bloque, significa que van a votar en contra, porque si hay 2 firmantes, no se van a descolgar las 2 personas que firmaron la acusación constitucional a la hora de votarla, si la impulsaron. Todo parece demostrar que están para ese lado. Yo creo que sí, yo creo que el Partido de la Gente va para ese lado. O sea, perdón, pero la diputada Parisi dijo que ella espera que voten en bloque, pero que en el Senado que se caiga. Que se rechace. Sí. Eso fue eso es verdad, dio una entrevista ayer, hace 2 días, creo, la tercera, sí. Y efectivamente, como dice la Anita, fue una declaración que nos llamó la atención porque era media ambigua. Vamos a votar unidos, pero ojalá se caiga. Me acordé de Caselli. No tengo por qué estar de acuerdo. Así es. Conmigo. Conexión Tele 13. Y en el marco de los 100 primeros días de su gobierno, el presidente José Antonio Kast, porque cumple hoy día 100 días de gobierno, se trasladó hasta la región del Biobío para la botadura del primer buque del Plan Nacional Continuo de Construcción Naval. Asimismo, el Ejecutivo destacó la agenda legislativa que ha desplegado durante su primera etapa.
Durante la actividad en la comuna de Talcahuano, el mandatario destacó la importancia que tiene el Plan Nacional Continuo de Construcción Naval para el desarrollo de Chile y el fortalecimiento de sus capacidades estratégicas. Asimismo, Kast recalcó que este tipo de iniciativas son políticas de Estado con continuidad y no de un solo gobierno. En tanto, el viceministro del Interior y CGGOV, Claudio Alvarado, sostuvo que los primeros 100 días estuvieron marcados por la instalación y los ajustes necesarios invocados por el presidente Kast. Consultado por una eventual mea culpa o autocrítica en materia de modificaciones ministeriales, Alvarado señaló que lo importante es que la ciudadanía vea que los cambios están funcionando. Producto de múltiples circunstancias, hubo que tomar cursos de acción, convocando a nuevas personas a trabajar y a colaborar. Pero eso es parte de gobernar, es parte de la política, y aquí lo que interesa es el bienestar de las personas. Y quienes asumimos un cargo de responsabilidad ministerial, conocemos el momento en que nos convocan, pero no sabemos el momento en que el presidente decide tener ajustes en su equipo. Y lo que se hizo fue un ajuste que, como hemos visto, y por los resultados de que está avanzando y la comunidad está satisfecha. Ya, 100 días que han sido intensos, hasta con cambio de gabinete, estos 100 días. Hoy día desde el gobierno hicieron circular una minuta con todos los proyectos y las cosas que se han logrado avanzar, pero esto, la verdad es que no los vamos a latear mucho con este tema. ¿Saben por qué? Porque va a ser súper tema durante todo el fin de semana. Los columnistas probablemente de los distintos medios van a hablar de estos 100 días. Así que dejamos adelantado.